Hola amigos, hoy nos encontramos en el monasterio Palacio de Yuste, donde las primeras construcciones conventuales se redujeron a una ermita y dos celdillas que fueron realizadas por los propios anacoretas. Tras el reconocimiento de su admisión en el seno de la Orden Jerónima, durante el capítulo general celebrado en Guadalupe en 1415, se inicia la construcción de una primera iglesia conventual, así como de una serie de celdas, dormitorios y otras dependencias en torno a un claustro, para lo que contaron con la ayuda económica de García Álvarez de Toledo, señor de Oropesa. A finales del siglo XV, el convento siguió recibiendo diversas donaciones de nobles de la zona, como las de Pedro de Zúñiga y Álvaro de Zúñiga, conde de Plasencia, y a principios del XVI de Fernando Álvarez de Toledo y María Pacheco, señores de Oropesa, y de Gómez de Toledo, obispo de Plasencia, lo que permitió la continuación de las obras con la edificación de una nueva iglesia entre 1508 y 1525, y el levantamiento de la ermita de Belén en 1511 y de una escalera de comunicación del claustro viejo con el coro en 1539. También en ese mismo año se realizaba entre los dos claustros el refectorio, hoy sacristía del convento, y ya en la década de los años 40 se construía la Casa de los Novicios, bajo el patrocinio de los condes de Oropesa. A mediados de este siglo XVI, el conjunto se completaba con la construcción de un nuevo claustro de estilo renacentista, acorde con la importancia de la nueva iglesia y el aumento del número de frailes en la comunidad jerónima. El interior de la iglesia es de una sola nave, como es común en los templos de la orden jerónima, y de un sencillo estilo gótico. La cabecera queda individualizada del resto por un importante arco apuntado en cuya clave se representa el escudo de los condes de Oropesa, patronos de las obras de la iglesia. El presbiterio aparece presidido por el retablo mayor, cuya fábrica se concierta en 1580 con Antonio de Segura y en cuyo centro figura la famosa copia de la Gloria, que dicho pintor realiza sobre el cuadro original de Tiziano, que había estado en Yuste en tiempos del emperador. Se trata de una importantísima obra de claro sentido contrarreformista y de gran interés dinástico, ya que en ella se representa a Carlos V y a toda su familia en actitud de adoración perpetua a la Santísima Trinidad. El cuerpo de la nave de la iglesia presenta dos retablos de idéntico estilo y factura que acogen en su interior dos imágenes escultóricas de San Jerónimo, santo fundador de la orden fundacional, y de la Virgen de Guadalupe, patrona de Extremadura, que es copia del ejemplar original del monasterio Jerónimo de Guadalupe en Cáceres. Ahora entramos en uno de los lugares más simbólicos del edificio, la cripta del emperador, ubicada bajo el suelo de la cabecera de la iglesia. Fue construida siguiendo las instrucciones dispuestas por el emperador en el Codicilo de 9 de septiembre de 1558, que añade a su testamento unos días antes de su muerte y en el que indica la forma en la que deseaba ser enterrado. En realidad, sus restos nunca reposaron aquí, sino detrás del altar mayor del presbiterio, ya que su hijo Felipe II estableció antes de la terminación de la cripta, concretamente en 1574, su traslado al primer panteón real creado en el Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial. El convento posee dos claustros unidos por una crujía y aunque son de idénticas dimensiones, el gótico, construido a partir de principios del siglo XV, es de planta rectangular, mientras que el renacentista del siglo XVI presenta una estructura cuadrada. La construcción de la nueva iglesia en el primer tercio del siglo XVI permitió la ampliación del claustro gótico en su lado sur, a costa del derrumbe del antiguo templo conventual.
En el lado norte del claustro renacentista se sitúa el nuevo refectorio monacal, construido a raíz de la construcción de dicho claustro en el siglo XVI. Como consecuencia de las obras de restauración del monasterio por José Manuel González de Valcárcel entre 1942 y 1958, se dispuso un importante púlpito de yesería de sección poligonal, decorado con bellos paneles con motivos de la cería mudéjar, posiblemente de fabricación toledana del siglo XV. A la entrada se sitúa una fuente del siglo XVI con pilón octogonal y surtidor en forma de columna, sobre el que descansa la taza a modo de capitel clásico. Y ahora pasamos a la Casa Palacio de Carlos V. Aquí, la presencia de una mesa de escritorio con decoración incisa de tipo renacentista y de una mesa de estilo castellano con varios taburetes de asientos de cuero nos recuerda que la estancia era el lugar habitual donde el emperador pasaba el día y hacía sus comidas. Esta sala debió utilizarse como espacio de recibimiento de las escasas visitas que tuvo Carlos V durante su estancia en Yuste. En la pared de poniente figura una de las grandes chimeneas de piedra primigenias del edificio, compuesta de dintel y dos gruesas ménsulas de granito acanaladas. Los casi 40 años de historia de España, que corresponden al reinado de Carlos V, se encuentran dominados por su doble condición de emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y rey de la corona española, poderes a los que renunció voluntariamente entre 1555 y 1556 a favor de un retiro espiritual. La abdicación de Carlos V a sus numerosos estados se efectuó en diversas etapas, pero la única que tuvo carácter oficial fue la de los Países Bajos, efectuándose en el Palacio de Coudenberg, en Bruselas, ante Felipe II y los miembros más importantes de su corte. El lugar elegido por el emperador para su retiro fue el monasterio de Yuste. En primer lugar, por estar en manos de la Orden Jerónima, pero también por su situación aislada en la Sierra de la Vera Extremeña y por las óptimas condiciones de su entorno. Durante los casi 20 meses de estancia en Yuste, la lectura de textos sagrados y la celebración de la liturgia ocuparon una parte importante del día como elementos imprescindibles para prepararse para la muerte. Pero también hubo tiempo para otras actividades más ociosas, como el cuidado y manejo de sus relojes e instrumentos científicos, con los que solía distraerse con el ingeniero Juanelo Turriano. El emperador recibió igualmente visitas de sus más allegados, como la de su joven hijo natural, don Juan de Austria, que se produjo en los meses justo anteriores a su muerte.
Las descripciones de algunos testigos privilegiados de su muerte nos relatan de forma fidedigna los últimos momentos de su vida hasta su muerte, ocurrida el 21 de septiembre de 1558, cuyo análisis permite establecer un parangón con la descrita por Erasmo en su De Praeparatione ad Mortem. Y aquí despido ya la visita a la Casa Palacio de Carlos V. Espero que os haya gustado, acordaros de darle el like y el que no esté suscrito que se suscriba, que es gratis, no cuesta nada y a mí me ayuda a que suba mi canal. Muchas gracias y hasta pronto, amigos.